En esta ocasión resolveremos la tarea propuesta en la electiva informática forense, presentada por el ingeniero Siler Amador y vamos a resolver este escenario. Nos dice que propongamos un escenario en el cual se consideren unos incidentes forenses que pueden ser tráfico de red malicioso, volcado de memoria, malware y que se vea involucrado un delito de la ley 1273 y por último, archivos borrados que puedan ser importantes para la investigación. El escenario propuesto por nosotros como estudiantes, Andrés Camilo Meneses y mi persona Juan Felipe Muñoz, es el siguiente. Dice, en una empresa se incautó una imagen de un computador en la cual existen tres usuarios que la manejan. Lina, que es de recursos humanos, Ricardo, que es el analista, y la cuenta administradora, que es admin. Listo. Dice, por información de terceros se dice que esta computadora está siendo utilizada para averiguar y crear malware que posteriormente será utilizado para el deterioro de la empresa. Se tiene sospecha que esta persona utilizó el malware para obtener las contraseñas de las personas de la empresa. Es decir, que es un spyware o un keylogger que está capturando toda la información que se tipea en el teclado cuando ingresa a cuentas o algo así. Listo. Entonces dice, ese personaje puede ser culpado por el delito 269C, interceptación de datos informáticos, e incurrir en una pena de prisión de hasta 72 meses de cárcel si es que se encuentran las pruebas suficientes para inculparlo. Bueno, estos son los links de las partes de la imagen que fueron subidas y pues posteriormente también tenemos el volcado de memoria que también nos serviría para utilizarlo en contra del sospechoso para mirar, por ejemplo, los procesos. Y bueno, nos ofrecen también la comprobación MD5 de todas las partes y también de la parte completa y también del escenario x.mem, que es el volcado de memoria. Bueno, posteriormente a esto vamos a hacer la resolución de las preguntas y del escenario. Para resolver el caso, lo que tenemos que hacer primero es realizar la comprobación MD5 de todos los archivos proporcionados en el caso. Como vemos en el documento tenemos la comprobación. Ahora lo que vamos a hacer es generar a nosotros mismos de los archivos descargados para ver si cumplen con la integridad a la hora de descargarlos. Para eso vamos a la carpeta donde tenemos nuestro escenario y vamos a realizar la comprobación de cada uno de estos. Por ejemplo, vamos a hacer la comprobación del primero. Para eso abrimos la terminal y pues aquí ya lo teníamos. Por ejemplo, vamos a utilizar la herramienta MD5Zoom. Con el comando MD5Zoom le pasamos el escenario, que en este caso es escenario x.zip parte AA, y lo que nos arroja es el código. Con este código podemos verificar que es el mismo dado en la documentación. Por ejemplo, en los últimos dígitos y en los primeros podemos ver que sí coinciden. Es decir, que la integridad de este archivo que descargamos está completa. Bueno, lo siguiente que haremos es, una vez comprobado la integridad de todas las partes, vamos a unirlas en un solo archivo utilizando el comando cat. Entonces sería utilizar cat, la parte, por ejemplo, la parte A, mayor que, y luego lo pasamos en donde lo queremos guardar. En este caso lo colocamos en escenario x.zip. Bueno, esto lo hacemos para todas las partes y nos genera este archivo, escenario x.zip, y lo descomprimimos y lo que obtenemos es la imagen virtualizada, escenario x.bdi, que posteriormente haremos el análisis, y las herramientas que utilizaremos principalmente para hacer el análisis van a ser Autopsy y Volatility. Bueno, vamos a resolver las preguntas del caso. Primera pregunta, ¿qué sistema operativo usaba la imagen virtualizada? Para resolver esta pregunta tenemos que irnos a la herramienta Autopsy en su versión 2 y lo que hacemos es irnos al apartado de la partición D y le damos en Analyze y ya una vez aquí vamos a Image Details para mirar qué sistema operativo usaba. Como podemos observar es la versión de Windows XP, pero cuando virtualizamos la imagen, o sea, a la hora de virtualizarla, nos dimos cuenta que la versión es Windows 7, como se puede observar aquí. Por ende, la respuesta correcta es Windows 7. Para resolver la segunda pregunta, que dice, ¿cuántos usuarios hay registrados en el sistema operativo? Lo que haremos es irnos al apartado en Windows para activar la consola y escribir el siguiente comando, que es cmd en
Al ejecutar Windows R nos aparece esta consola que es la terminal de Windows y vamos a tipear el comando net users. Ese comando nos permite mirar los usuarios registrados en el sistema. Le damos enter y podemos observar que hay cuatro principales cuentas, que es administrador, que es pues, el admin general de la cuenta, analista Ricardo, RH Lina y Ricardo, y como pues todas las distribuciones de Windows tienen la cuenta de invitado. Con esto solucionamos la respuesta a la pregunta y son 5 usuarios. Para la tercera pregunta que dice, ¿existe algún tipo de malware en la computadora? Para resolver esta pregunta vamos a la herramienta Autopsy. En el apartado de usuarios, aquí, usuarios, bueno, dentro de esa carpeta van a estar todos los usuarios y el que nos pareció sospechoso fue Ricardo, que es donde encontramos la aplicación. Para acceder a ello, vamos a la carpeta Ricardo y dentro de ello vamos a la carpeta appdata, que es donde se encuentran las aplicaciones instaladas por este usuario. Luego vamos a Roaming, que es donde aquí donde encontramos la carpeta con malware, que es Saint. Pues nos pareció sospechosa, identificamos las demás, pero pues eran ya propias del programa de Windows. Bueno, en esta carpeta encontramos un archivo que se llama saint.jar, el cual posteriormente miraremos cómo se ingresó en la plataforma de Virus Total para saber si era un malware. Bueno, estos son los antivirus que arrojaron este archivo como malware. Como podemos observar, la mayoría dice que son un troyano de Java. Y, por ejemplo, algunos nos dicen, por ejemplo, el de FireEye nos dice que es un keylogger, el cual es una herramienta de malware para capturar los datos, contraseñas y demás que se están ingresando en la máquina infectada. Con esto concluimos la pregunta que nos dice que, qué tipo de malware es y concluimos que es un spyware. Bueno, estos son los antivirus que arrojaron este archivo como malware. Como podemos observar, la mayoría dice que son un troyano de Java. Y, por ejemplo, algunos nos dicen, por ejemplo, el de FireEye nos dice que es un keylogger, el cual es una herramienta de malware para capturar los datos, contraseñas y demás que se están ingresando en la máquina infectada. Con esto concluimos la pregunta que nos dice que, qué tipo de malware es y concluimos que es un spyware. Para resolver la pregunta 5 que dice, ¿qué usuario fue el culpable de crear el malware e infectar a los demás? Para resolver esta pregunta vamos a ir al apartado en Autopsy, en los documentos. Bueno, primero accedemos a los usuarios eh, para luego posteriormente ir al usuario en concreto el de Ricardo, que está abajo, sí. Y bueno, vamos a ir a documentos, documents. Y bueno, aquí tenemos una carpeta que se llama clases y accedemos a esta carpeta y pues nos encontramos con estos archivos ejecutables.exe, física, matemáticas y química. Lo que hicimos fue descargarlos e introducirlos en la herramienta de la aplicación web de Virus Total para saber si en realidad son lo que dicen ser de archivos de física, matemática o en realidad es un virus. Bueno, escogemos qué archivos vamos a subir a Virus Total y seleccionamos, por ejemplo, el primerito de física. Esperamos a que cargue, que se suban y vamos a mirar qué antivirus lo detectaron como virus. Por aquí hay unos que dicen que todavía no lo detectaron como virus. Bueno, encontramos uno, dos, que ya son como, lo detectan como virus y pues dicen acá en la descripción que pueden ser un troyano de tipo Java. Y pues, por ejemplo, ese que dice keylogger, pues está diciendo que es un malware que lo detectó como keylogger, es decir, que es un virus que captura la información que teclean cada cierto tiempo el usuario atacado y lo manda a un destinatario donde posteriormente el destinatario hace uso indebido de esos datos capturados. Bueno, a ciencia cierta no podemos inculpar a Ricardo por crear estos virus, pero hay una alta probabilidad de que él los haya creado porque es en donde se encontraban estos archivos. Entonces, con esto concluimos la pregunta de que Ricardo es el más apto para inculparlo de distribuir los virus por los demás perfiles. Esta pregunta, ¿qué información capturaba el posible malware? Para resolver esta pregunta, nos vamos a ir a Autopsy
y nos iremos al apartado de usuarios. De nuevo vamos a investigar al usuario Ricardo. Ricardo, a ver, Ricardo. Listo. Aquí vamos a ir al app data de nuevo y a roaming, donde se encontraba la carpeta Saint que encontramos en la anterior pregunta. Bueno, aquí encontramos que aparte del archivo saint.jar, encontramos tres carpetas más, que son cam, logs y screenshots. Por ejemplo, en la carpeta cams nos encontramos unas imágenes que tienen como nombre la hora, la fecha, el día, el mes y el año. Suponemos que fue donde se tomó la captura. Por ejemplo, en la otra carpeta de afuera encontramos, por ejemplo, screenshots que se miran, por ejemplo, si los seleccionamos, se miran por encima que son capturas de lo que estaba, digamos, el atacante estaba capturando en ese momento. Entonces, ahí pues se alcanza a ver que, digamos, estaba escribiendo cosas y pues el malware lo que hacía era cada cierto tiempo registrar estas cosas y tomarle captura y guardarlas, tanto la foto como el registro de lo que escribía en la carpeta anterior, que era logs. Con esto concluimos los tres tipos de archivos que estaba capturando el malware, que era fotografía de la cámara, fotografía screenshot de la pantalla y los registros, que son logs, que están los registros, que son estos de acá, que son en texto plano, pues lo que iba capturando el teclado, en la carpeta cam, pues las fotos de la cámara cuando se disparaba la foto, y en la carpeta screenshots, que es la captura de lo que capturaba en el teclado. Para la séptima pregunta, que dice, ¿hay documentos que probablemente estén infectados con malware? Vamos a solucionarla utilizando la propia imagen de Windows 7, en donde encontramos que en la carpeta documentos del usuario Ricardo encontramos un archivo de PDF que se llama informe analista, el cual pues nos pareció sospechoso porque a su vez cuando lo abrimos generaba un error. Lo que hicimos fue pasarlo a nuestra herramienta de virus total para saber si dentro de él se encontraba algún tipo de malware. Entonces procedemos a ingresar el informe analista .pdf y pues esperamos a que se arrojen los resultados de cuántos antivirus lo detectaron como malware. Bueno, como podemos observar, ya comenzamos con que la mayoría pues ya lo está detectando como un malware y pues solo unos tres lo detectaron como no como una amenaza no peligrosa. Bueno, con eso concluimos la pregunta de que existían más documentos con archivos infectados, en este caso, informeanalista.pdf, que por dentro tenía otro malware, pero no especifican de qué tipo de malware. Octava pregunta. ¿Se pudo recuperar en los archivos borrados alguna evidencia incriminatoria? Para resolver esta pregunta nos vamos a ir a la herramienta de Formos dentro de nuestro sistema operativo, el cual es Ubuntu. Vamos a hacer el comando formos-b-t all-b 1824 y de ahí vamos a colocar la imagen y el resultado. Bueno, una vez ejecutado el comando de formos para recuperar los archivos borrados, lo que él nos arroja, después de un tiempo, ya bastante, porque son muchos archivos, nos arroja, por ejemplo, estos tipos de archivos con sus respectivos cantidad de archivos encontrados. Por ejemplo, para el tipo de archivo JPG encontró 3793. Para el tipo de archivo GIF encontró 3637. Para el tipo de archivo BMP encontró 5758. Para archivos de multimedia WMB encontró 626, para archivos MOV encontró 16, para archivos MP4 de música encontró 22, para archivos RIF encontró 1243, para archivos HTM encontró 2527, para archivos OLE encontró 1885, para archivos .zip de comprimidos encontró 173, para archivos ejecutables .exe encontró 31.013,
Para archivos PNG encontró 40.000 y para archivos PDF encontró 4. Bueno, en la carpeta de resultados están todas las carpetas con su nombre del tipo de archivo y dentro de ellas, pues por ejemplo, en los .exe encontramos lo que son pues los archivos .exe borrados desde la máquina. El JPG, por ejemplo, también están las imágenes que se encontraron una vez borrados desde la máquina del sospechoso. Son bastantes fotos, como podemos recordar, son 3.793 tipos de archivos JPG, por eso pues tarda un poquito en visualizarse. Y pues así sucesivamente para las demás carpetas encontramos los tipos de archivos y su cantidad de archivos encontrados que fueron borrados. Por ejemplo, encontramos esta calavera que pues fue como asimilada con malware y pues encontramos que esta podría ser una prueba incriminatoria para el sospechoso Ricardo, que fue el que comenzó a distribuir el, el spyware. Para la novena pregunta que dice, ¿cuáles son los procesos activos en la computadora? Vamos a utilizar la herramienta o framework Volatility. Bueno, para eso vamos a ir a la consola y vamos a correr dentro de donde tengamos el volcado de memoria. Vamos a correr el comando Volatility -F, el volcado de memoria, colocamos menos profile, igual al perfil digamos, de la máquina que estamos haciendo el volcado de memoria, que es Windows 7 SP1 de la arquitectura de 32 bits, es decir, pues, en este caso se llama 86, y este código que es 23418 y le pasamos el comando pslist para listar los procesos activos. Bueno, le damos enter, ejecutamos el comando y esperamos a que nos arrojen los procesos activos que estaban al momento de generar el volcado de memoria. Esperamos a que se listen los procesos. Aquí como se ve, vamos a hacer grande la terminal para que se vean completos con el nombre, el identificador del ID y quién fue que lo lanzó. Bueno, podemos observar aquí que están casi pues, todos los procesos que estaban activos en ese momento. Pues, por ejemplo, estaba el Google Chrome, estaba el Explorer. Bueno, el que nos interesa es este javaw.exe. Averiguamos la carpeta que encontramos en preguntas anteriores, que es la de Saint. Este Saint es un spyware que se corre dentro de Java y pues este Java fue como que, este proceso fue el que como encontramos sospechoso y pues lo que hicimos fue buscar un poco más acerca de esto y este javaw.exe es el que está corriendo por debajo para ejecutar el spyware, es decir, este es el malware que se está ejecutando sin que el sospechoso se dé cuenta. Lo que hace este spyware es pues capturar la información que el atacante, el que es atacado, va tipeando o va escribiendo cada cierto tiempo y esa información es enviada al atacante, a un correo del atacante y se le envía tanto los registros que está escribiendo, la captura de pantalla de ese momento y una foto de la cámara. Con esto concluimos la pregunta de los procesos activos y pues concluimos que este proceso es el encargado del malware. Pregunta 10. Dadas las evidencias encontradas, ¿se puede hallar un presunto culpable? Bueno, para esto nos recurrimos a las anteriores preguntas que ya respondimos y concluimos que como en el perfil de Ricardo se encontraban los archivos que tenían malware, es decir, que estaban infectados, pues porque nosotros probamos en Virus Total y pues nos arrojó resultados de muchos antivirus que lo detectaban como malware o spyware. Dado esto, decimos que el perfil de Ricardo tiene una alta probabilidad de ser el culpable y el sospechoso de distribuir este malware por los demás perfiles. Pero no podemos pues, concluir que él es concretamente el que pues, pudo haber metido esa información ahí para culpar a los demás. Entonces podemos decir que pues, tiene una alta probabilidad de ser el culpable, pero pues no sabemos a ciencia cierta si él es o no.